La promoción de la cultura ha sido y sigue siendo fundamental para Cuba, y en ese sentido, el arte joven desempeña un rol esencial. Las formas de hacer y de contar desde el arte se han enriquecido en los últimos años gracias al talento de jóvenes que a través de distintas manifestaciones han reflejado la realidad cubana en murales, canciones, décimas o documentales. Pero ¿tienen esos jóvenes hoy todos los espacios que necesitan para visibilizar su arte? ¿Cómo la Asociación Hermanos Saiz y otras instituciones de la cultura los apoyan? ¿Qué les falta por hacer? ¿Cómo se está comunicando el arte en la Cuba de hoy? Precisamente hablamos en Buen Cubano acerca del arte joven en la mayor de las Antillas, y para ello nos acompañan en el estudio Yacel Toledo Barnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Bienvenido, Yacel, gracias por estar. Un placer. Y también Eric Méndez Díaz, periodista de Radio Rebelde y miembro del equipo de comunicación de la Asociación Hermanos Saiz. Bienvenidos a ambos, gracias nuevamente por acompañarnos, y a usted le invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos de debate. Ya comenzamos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre el arte joven. Después del triunfo de la Revolución, Cuba priorizó el desarrollo artístico para todos, y en medio de las carencias y de las dificultades económicas que existen hoy en el país, pudiéramos decir que lo sigue haciendo. Pero, ¿cómo valoran ustedes hoy el estado actual del desarrollo artístico joven en el país? ¿Cuáles pudiéramos decir que son los avances, pero también los retrocesos que han ocurrido en comparación con otras épocas? Sí, yo creo que sin duda en Cuba existe un talento artístico enorme, que eso además se refleja mucho en los jóvenes, en las diferentes manifestaciones artísticas, en las artes visuales, incluso también en la literatura. Son circunstancias diferentes mencionadas, por ejemplo, en los primeros años después del triunfo de la Revolución. Sin duda existía una vorágine que inspiraba muchísimo, pero no existía un sistema institucional como hoy que apoyara, que arropara ese arte de joven. Bueno, ahí está, por ejemplo, el nacimiento de la imprenta nacional. Se suele mencionar con frecuencia aquel encuentro de Fidel con los intelectuales en 1961. Eso es recordado como palabra de los intelectuales, que además fueron durante 3 viernes consecutivos. Eso es algo vital, porque además aquel encuentro fue más importante, no tanto por lo que se habló allí, que sin duda eso merece muchos aplausos, pero por las ideas que salieron y cómo se fueron concretando en el futuro inmediato, yo creo que fue lo más importante. O sea, todas las ideas que nacieron allí relacionadas con los escritores de arte, con el trabajo comunitario. Recordemos que poco después nace, por ejemplo, la UNIA, después nace un Ministerio de Cultura. Si nosotros comparamos cuáles eran las posibilidades que tenían los jóvenes creadores en aquel momento, yo diría, sin dudas de inspiración había mucho. Recordemos todo lo que estaba pasando en el país hoy. Pudiéramos decir que existen mejores, más facilidades para ese sentido. Existe una organización, por ejemplo, como la propia Asociación Hermanos Ahí, que brinda a los jóvenes becas y premios, que organiza más de 100 eventos en todo el país. Después de aquello está, por ejemplo, el ICAI y todo lo que hizo el ICAI en ese sentido, pero es verdad que han existido otras circunstancias. Hoy nosotros podemos decir, hay manifestaciones artísticas en las que uno quizás hoy no nota un desarrollo, Una progresión, una 4 progresión años como anteriores. pudiera existir, por ejemplo, en la misma década de los 80, que fue tan rica, por ejemplo, en las artes visuales, pero existe más apoyo institucional, existe una plataforma más consolidada mediante organizaciones como la propia Asociación Hermanos Ahí, si lo enfocamos en los jóvenes como la propia unidad, pero sin duda sigue existiendo hoy algunas circunstancias en lo social que un poco inciden, a veces de una manera positiva, otras no tantas, en la creación, específicamente en los jóvenes. A ver, evidentemente, como decía Yacel, llegamos a un momento en que hay sin duda un sistema consolidado, pero un sistema consolidado que no es ajeno a un país. Hay un país que tiene otras condiciones también económicas, sociales, y por supuesto que eso lleva también a un vínculo de esa mirada hacia la cultura. Por tanto, no podemos decir que es un ente aislado. La cultura es parte del pueblo, nace del pueblo y llega también al pueblo. Por tanto, no podemos hablar de una cultura que sea incubadora o que esté aislada a un contexto social. Y si hablamos de retrocesos o de avances, creo que llegamos al momento en que hay un sistema de cultura consolidado con instituciones, con organismos que apoyan, que fomentan, que acompañan el proceso creativo, pero a la vez vemos situaciones económicas, sociales que de alguna u otra manera pueden atentar o pueden de alguna u otra manera también impedir hasta cierto punto ese desarrollo pleno de la cultura. Hay cuestiones materiales ahí que inciden de manera muy directa. Hoy pudiéramos decir, para los artistas visuales,
de qué manera pintar con las limitaciones que existen en cuanto a los lienzos, en cuanto a los propios pinceles, la pintura, incluso en la propia enseñanza artística, cómo se aprende a pintar. Indudablemente Los se equipos aprende musicales, por pintando. ejemplo. Cuando vamos a ver en el caso de los músicos, cómo adquirir los instrumentos musicales que son vitales para todos, o si vamos a la realización audiovisual, los jóvenes que soñamos con ser cineastas, cómo adquirir las cámaras, cómo adquirir todos esos equipos que son vitales. O sea, ahí existen limitaciones que son muy directas, que están incidiendo mucho en eso, pero uno a la vez, fíjate, uno siente mucho orgullo cuando uno percibe el talento de los jóvenes artistas cubanos, de ver cuando no, cómo nos sobreponemos a alguna de esas dificultades. Participamos hace poco en las Romerías de Mayo, cuando hubo un festival como ese, con la cantidad de participantes, la cantidad de escenarios, el talento que había allí, la calidad artística de todo lo que se presentó, sin duda eso merece muchos aplausos. Ahora estamos seguros de que si tuviéramos cubiertas esas dificultades materiales, económicas, los Sería, resultados sean mucho no, yo creo que sin duda la calidad artística que vimos en Romería fue impresionante por eso mismo, porque la labor de los jóvenes artistas es titánica en cuanto a enfrentar todas esas carencias. Y además de enfrentar esas carencias, de reflejar también la realidad nacional. Y yo creo que es muy importante esto. ¿Qué temas, por ejemplo, están predominando hoy en las obras de esos artistas? Hablemos, por ejemplo, de la propia situación económica, de la migración, de las familias, porque veíamos en las propias romerías cómo se dedica también a Cuba y a su realidad el arte, ¿no? Y cómo lo están reflejando los jóvenes hoy, cómo están reflejando los jóvenes hoy la migración, la digitalización, el bloqueo y muchísimos otros temas. La cultura es reflejo, recrea esa realidad, la reforma, la muestra de una manera artística, una riqueza artística. Por tanto, por supuesto que no puede ser ajena a ese contexto. Yo pienso, por ejemplo, en obras de teatro como No Importa, de Menjunje Teatral, una obra que ha marcado, por el tema de la migración, ha marcado sin duda una pauta en el país. La Cuba del arte, o la Cuba desde el arte, no es la Cuba desde la calle, no es la Cuba desde los medios, es otra Cuba con otros elementos. Es una Cuba, muchas Cubas, muy grande, buena, feo, como dice Tony Ávila. Por tanto, sí, hay temas que son raigales de la sociedad cubana y que están visibles en el arte joven y en el arte cubano en general. La migración, por la misma crisis económica, por el mismo desarraigo. O sea, son temas que impactan, temas que son sensibles, temas que despiertan emociones, y yo voy a limpiarme de la pureza académica y decirte que en lo personal, para mí, el arte es lo que emociona. Más allá de su concepción artística o la concepción académica, es lo que emociona. Y entonces, si buscamos esa relación con lo que emociona, hay que ir directamente a lo que vivimos para entonces reflejarlo desde el arte. Y por supuesto son temas que no pueden ser ajenos a una realidad artística, y más los jóvenes que tenemos ese ímpetu, esa necesidad de contar nuestra vida, de imponer también nuestro criterio de una u otra forma, también desde el arte. Por tanto, que esos temas que impacten a los jóvenes hoy también estén presentes en el arte no es nada extraño ni nada raro. Hay temas que siempre están. O sea, el amor, la amistad. Hay algunas obras que tienen que ver con la violencia de género. Sin dudas, la migración es uno de los temas que más presente está hoy en la obra de los artistas cubanos, en particular de los jóvenes. Es verdad, las circunstancias sociales también. O sea, hay elementos en las obras, en la literatura, en las diferentes manifestaciones artísticas que están presentes también, fenómenos de la sociedad. Está presente incluso en el humor muchos elementos que están. Y uno también ahí percibe siempre como algo de esperanza. O sea, hoy hay artistas jóvenes en los cuales uno ve reflejado en su obra también el amor al país y el deseo del sueño ese de un país mejor. La migración está marcando mucho la creación hoy en nuestro país de los jóvenes, no solamente por cómo lo reflejan en sus obras, sino por cómo está incidiendo en el propio proceso creativo. Yo creo que en los últimos programas hemos siempre hablado mucho de la migración porque es transversal a todos los temas que abordemos, ¿no? Muy interesante el debate, indiscutiblemente la migración sigue siendo un tema fundamental en la creación artística, ¿no? Como muchos otros, no solamente ese. Yo les propongo ir a una pequeña pausa, ya regresamos en Buen Cubano. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre el arte joven en la mayor de las Antillas. Y ya lo decías al inicio, Yacel, la Asociación Hermanos Saiz ha sido históricamente un semillero para el arte joven. ¿Cuáles pudiéramos decir que son hoy sus misiones y cómo está adaptándose a los nuevos retos que nos impone
la propia realidad, estas distintas formas de crear y de hacer arte? Yo estoy completamente enamorado de esta organización, que si algo ha tenido desde que nació, es la capacidad para readaptarse, para crecer, para ser la juventud creadora misma. Uno cuando mira, por ejemplo, cuando nació la HS en octubre de 1986, nació sin tener becas y premios, sin organizar eventos, sin embargo, a lo largo del tiempo fue creando sus propias plataformas para eso. Yo decía ahorita, hoy son más de 100 eventos, hoy son más de 40 becas y premios que tiene la organización, hoy gestiona varios programas de radio, varios programas de televisión, tiene disímiles proyectos en las diferentes provincias. Hoy la HS tiene 24 sedes en todo el país, tiene 5 editoriales publicando sus propios libros. Ya hoy la que es considerada la mejor editorial de manera integral de Cuba es una editorial de la HS, que es el caso de Ediciones La Luz. Ellas están cogiendo varios premios. O sea, cuando uno lo piensa, es una organización que sin duda es muy útil para los jóvenes creadores. O sea, porque estamos hablando de que un músico se acerca al HS que quiere hacer un videoclip y la asociación te dice, mira, aquí tienes el presupuesto para que lo conviertas en realidad. Es alguien que se acerca, que dice que quiere hacer un documental y la HS te dice, mira, aquí tienes el dinero, estas vías para hacerlo. Pero además, si te hace falta coordinaciones, nosotros lo podemos lograr también de esta manera. Estamos hablando en el caso de los músicos también, quienes ganan alguna de nuestras becas, aseguran grabar un disco con una de las principales disqueras del país, aseguran hacer DVD. O sea que son muy buenas opciones. A eso se le suma que la HS ha logrado crear incluso su propia dirección de relaciones internacionales y que tiene relaciones con organizaciones de varias partes del mundo, que organiza también intercambios culturales. Varios de nuestros eventos han logrado también una considerable participación internacional. A la vez, la asociación está repleta de desafíos, o sea que son los retos que tenemos los propios jóvenes cuando queremos ser vanguardia en todo momento, algo de lo cual conversábamos antes de entrar aquí al estudio. Esta es una organización que tiene ese desafío de ser vanguardia en todos los sentidos, de serlo en cuanto a la calidad artística, en cuanto a lo que propone, en cuanto a las ideas que se nos ocurran. Esta es una organización que tiene que estar siempre adelante. Si tú me preguntas, brinda muy buenas opciones a los jóvenes escritores y artistas de nuestro país. Mira incluso a la emigración de una manera totalmente desprejuiciada. Incluso todos los jóvenes creadores cubanos que radican en otras partes del mundo pueden seguir siendo miembros de la HS, pueden seguir participando en nuestros eventos. Ojalá que nos ayuden también a contactar a artistas de otros lugares que quieran venir, que quieran participar con nosotros, que nos ayuden también a gestionar, por ejemplo, las editoriales, a lograr instrumentos musicales en las propias romerías de Mayo. Gracias a esas relaciones de la asociación se logró que la delegación canadiense, por ejemplo, donara 278 instrumentos musicales para la HS, también para escuelas de arte, la Sinfónica de Holguín. O sea que es una organización que está muy activa, que a la vez tiene una profunda labor social, llegando mucho a comunidades, llegando a las universidades, a otros centros escolares, y es una organización que nosotros siempre la miramos sin límites. O sea, los límites de la asociación son los que le pongamos nosotros mismos, son los límites de los jóvenes creadores cubanos, que al menos en lo personal, a mí me gusta pensar que en el aspecto creativo no lo tenemos, que en el aspecto de la voluntad, los deseos, de lo que podamos lograr en el plano cultural, sin duda no tenemos ningún tipo de Y límite. también de garantizar un poco más de comunicación, ¿no? O sea, de fomentar un poco más que se conozca la HS, que se sepa que los jóvenes artistas pueden llegar y tocar la puerta. O sea, Eric, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Mira, yo voy a tomar las palabras de hacer para decirte que la HS sin duda es una organización muy útil en los tiempos actuales, muy útil, muy vigente y muy cercana a lo que le hace falta a los jóvenes artistas. Ahora, comunicar la HS es un desafío que aceptamos y que continuamos haciendo con mucho gusto. Pero sin dudas es llevar una pauta porque la comunicación hoy, sobre todo pensada para los jóvenes, no es la misma que la que se piensa para un público general. Por lo tanto, hay que tener un poco de ambas partes, de ver lo mejor de ambos mundos para, de alguna u otra manera, llegar a ellos, motivarlos, demostrar por qué la HS es útil, por qué les es interesante e importante que estén, por qué hace falta, por ejemplo, su vinculación al trabajo con la HS. Pero también que la HS sea su forma de verse ante el resto del mundo. Por ejemplo, tenemos en el país aproximadamente 12 programas de radio ubicados en emisoras provinciales, municipales y nacionales. Tenemos también programas de televisión como Paréntesis, por ejemplo, pero hay otras propuestas que también nacen desde telecentros provinciales e incluso células municipales también se apoyan a estos espacios de televisión. Pero también está un portal de arte joven que está renovado, que tiene otras posibilidades nuevas también para la comunicación, para publicar sus trabajos científicos, sus trabajos de crítica e investigación, pero también publicar sus entrevistas, mostrarse desde en la página web. Pero también están las redes sociales, que son un espacio
que a través de secciones o de momentos de la semana pueden visibilizar el trabajo del arte joven. O sea, es de alguna u otra manera combinar ambas formas de pensar, combinar ambas formas de comunicar desde lo tradicional, pero también desde nuevos espacios para justamente que el arte sea el centro, sea el motor y que ese motor nos permita mostrar a sus artistas. Hace unos días entrevistaba a un joven artista para Enclave, el programa de radio del HS, en Radio Rebelde, y él me decía, es que no tenemos espacio. La música fusión hoy no es una música difundida en lo más amplio del espectro de la música cubana. Sí, es una música alternativa, sí, es una música de otro tipo de espacio. Sin embargo, creo que habitualmente, semanalmente, Enclave promociona música alternativa hecha por jóvenes artistas y también lo hacen otros espacios de la radio y la televisión, porque también la HS les sirve para eso, les sirve para llegar a esos espacios de divulgación y es ese vínculo también, ese canal para visibilizarse, para mostrarse ante el resto del mundo. Sin dudas, aún siguen quedando muchos retos en materia de comunicar no solo lo que hace la HS, sino comunicar la cultura, que también es importante y es a nivel de país y no solo de organizaciones. Yo les propongo ir a una pequeña pausa, seguimos hablando sobre el tema y recuerde también que puede proponernos varios temas a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Continuamos. Seguimos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre arte joven en Cuba y se nos quedaban varias interrogantes y también, por supuesto, argumentaciones antes de la pausa. Y es que uno de los reclamos, lo decías, Eric, de muchos artistas es la falta de espacios, no solo de recursos, sino de espacios, tanto físicos para dar a conocer su arte como desde los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se trabaja hoy para solucionar esto? Más allá, nos decías, la inmensa cantidad de programas que tiene la asociación y el arte joven en general para difundirse y darse a conocer. ¿Qué creen que se puede hacer para ayudar más a los jóvenes creadores? Bueno, sobre todo es eso, o sea, es acompañarlos y, por ejemplo, las casas del joven creador en todo el país tienen una programación activa y tienen ese espacio para ellos. Pero también es invitarlos a llegar a otros espacios. Porque la casa del joven creador es el espacio habitual de la bohemia de la ciudad, es el espacio donde es al seguro encontrar esos grupos musicales o esas agrupaciones o esas propuestas de teatro también puede ser, o esas obras de artes plásticas, para no centrar únicamente en la música, Claro. que quizás no llegan a otros espacios de la ciudad. Pero también entonces la HC tiene que convertirse en el vínculo por un sistema institucional de la cultura nacional a nivel provincial y municipal para entonces llegar también y proponer, mira, este artista es interesante, creo que deberías tenerlo en cuenta para tu galería. O sea, es también servir ese apoyo y lo hace. Y estoy convencido y estoy seguro de que lo hace. Pero también llevarlo, o sea, articular más lo que es el espacio del HS, salir de esa casa del joven creador y llegar entonces a otros espacios de la ciudad y servir de respaldo. O sea, llegar respaldado por la HS a un lugar es sin duda una marca de que hay calidad en lo que se está mostrando, porque el proceso de selección de la HS, para entrar a la HS no entra cualquiera. El proceso de selección de varios niveles es avalado por importantes artistas que forman parte de los jurados de elección. Por tanto, cuando un artista llega a la HS, ya llega con un sello de calidad, con un sello HS. Ahí la asociación tiene entre sus objetivos fundamentales, yo diría, en primer lugar, el apoyo a la creación artística. O sea, que lo hace en sus eventos, lo hace mediante ese sistema de becas y premios. Es crear también un espacio de socialización y de intercambio entre los jóvenes creadores de todas las provincias y diferentes manifestaciones artísticas, que al menos en mi opinión es parte del encanto que tiene esta organización. O sea, que podamos confluir ahí músicos, escritores, investigadores, que estén jóvenes ideas, que estén artistas visuales, todos, ojalá que todos haciéndonos amigos, todos conociéndonos como generación también a nivel de país, pensando en proyectos colectivos. O sea que eso es algo muy favorable. Está, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la promoción, que es pensándola de manera individual para la obra de cada uno de ellos, y es pensada también la comunicación en general de la organización. O sea, para que la gente conozca qué es la HS, conozca todas las bondades
que tiene esa comunicación, nosotros las vemos pensando en los medios de comunicación, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales, pero nuestros eventos son también grandes plataformas de comunicación, de promoción. O sea, las Romerías de Mayo es la principal plataforma física de promoción que tiene el HS, por la cantidad de público que logra en sus conciertos, por todo lo que se genera durante esos días en la ciudad de Holguín. Y es verdad que en medio de todo eso nosotros tenemos que seguir pensando y sobre todo concretando cómo hacemos eso de una manera más atractiva. Incluso uno piensa más allá, la asociación no excluye. O sea, en la asociación tienen lugar todos los jóvenes artistas cubanos de talento. Es por eso que decía, o sea, es un proceso de selección. A nosotros nos gusta decir que en la HS están los mejores escritores y artistas jóvenes de Cuba. ¿Eso cómo se selecciona? A partir de la calidad de la obra. Aunque hay que ver también, luego de que esos jóvenes, o sea, ya pasaron por la HS, cómo se encuentran y cómo llegan a otros espacios, porque también podemos hablar, ¿no?, de las políticas culturales a nivel de país. O sea, cómo vemos que un joven te dice, no, es que mi música tú la estás visibilizando, pero no se ve en ningún otro lugar. O sea, cómo lograr que exista una cadena, ¿no?, de esa progresión para los jóvenes artistas que puedan despuntar de la HS hacia otros espacios y que también sean visibilizados y que también sean escuchados. Sí. Nosotros cuando recibimos los nuevos integrantes de la asociación siempre les decimos que no esperen sentados por la HS. O sea, estos son tiempos también de en que nosotros mismos podemos pensar mucho en proyectos, que nosotros mismos podemos impulsarlo, que podemos tocar la puerta de la asociación para recibir un apoyo determinado, pero también, Fede, ya incluso en cuestiones de comunicación, de promoción, hay mucho que podemos hacer ya nosotros mismos de manera individual. Hay muchas maneras incluso de grabar temas musicales que ya dependen también de uno. Pero, o sea, la asociación, la dirección nacional constantemente está pensando en proyectos, constantemente llama a creadores, los llama para eso, para que participen con nosotros, pero es casi imposible. Hoy, a nivel de país, somos más de 3.000 personas. Cómo a la vez uno puede estar al tanto de los 3.000, cómo a la vez los incluyes en todos los proyectos. O sea, por eso es que es muy importante pensarlo, incluso en algo que tú comentabas ahorita. Yo pensaba, es posible e incluso es recomendable que en verdad todos tengamos, o sea, el mismo posicionamiento en cuanto a la comunicación, en cuanto a la promoción, porque sabemos que incluso dentro de esa vanguardia que es la HS, existe una vanguardia que es aún más pequeña, que son de las personas más talentosas, que son esos jóvenes creadores que constantemente están cogiendo premios. Nosotros utilizamos esta propia plataforma de becas y premios que tiene la asociación. Cada año hay 50, 60 ganadores. Ellos enseguida se convierten en prioridad para el próximo año. O sea, se convierten en prioridad para insertarse en mayor cantidad de eventos en la asociación, para tener más proyectos de comunicación, de promoción, para si existe la oportunidad de algún intercambio en otra parte del mundo. Si, por ejemplo, existe la oportunidad de que jóvenes escritores del HS participen en ferias de ciudades de otros países, ¿en quiénes vamos a pensar enseguida? Pensamos enseguida en los ganadores del premio Calendario, en los ganadores de otros reconocimientos que tiene la asociación. O sea que constantemente y a la vez uno tiene que estar siempre con los ojos bien abiertos, porque parte de lo mejor que tiene esta organización es que en ocasiones podemos ir a Baracoa, a Palma Soriano, a Contramaestre, en Santiago de Cuba, y allí te puede sorprender un joven de muchísimo talento. Que la asociación tiene la oportunidad de decirle, oye, ven, vamos a filmarte un videoclip, o oye, mira, puedes publicar tu libro aquí, y eso sin duda se convierte en un impulso para ellos. ¿Cómo ver y reflejar entonces esa diversidad y cómo dar prioridad a los mejores y a los más talentosos en medio de un contexto donde en Cuba hay muy buenos creadores? Es muy difícil, es un reto. Es otro de los retos a los que llama la HS, a comunicar, a saber de qué forma llegar y de qué forma mostrar cada uno con su individualidad, con su forma de ser, con su forma de contar. Yo creo que el reto está también en acercarse a ellos, no en hacer la comunicación desde arriba, pensando únicamente en esto va a quedar bien, te voy a llamar para que me des una foto y te comparto tu publicación en redes. No, no, es también ver, bueno, ¿y cómo tú te comunicas en redes? Porque hay artistas que tienen una comunicación más activa que otros. Por tanto, hay que también valorar cada uno, también su individualidad. Ver, por ejemplo, de qué forma mostrar un artista que es quizás más críptico en su forma de mostrar la realidad, con otro que es más, vamos a decir, más diáfano a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, todo lleva un reto, todo conlleva una forma de pensar y de crear y una forma de comunicar. No se puede hacer de forma general, es ir a lo particular, ir buscando lo que cada uno necesita, lo que cada uno busca, porque quizás hay alguien que está muy bien posicionado en redes sociales. Sin embargo, en los espacios tradicionales no tiene la visibilidad suficiente. Entonces ahí habría que apoyarlo a él en lo tradicional, no en lo digital. Y viceversa. Hay quien está muy bien posicionado en la forma digital, pero no sabe cómo llevar redes sociales, no sabe
cómo posicionarse en las plataformas digitales, por tanto, habría que ir a ese otro camino. Creo que lo más importante es identificar, es ver la potencialidad de cada uno, es ver lo que está haciendo y ver también en qué espacio es más adecuado para mostrar su arte. Creo que ese es el papel. Son 3.000 artistas, como decía Yacel. Es imposible que cada semana, cada día tengamos a todos en redes sociales, todos sean promocionados y todos merecen ser promocionados. Pero también ese posicionamiento que lleva cada uno, esa importancia dentro de la vanguardia, ese lugar de la vanguardia a la vanguardia, No puede ser desconocido. es ser también muy puntual y tiene que ser también muy bien seleccionado. Así es, porque indiscutiblemente ampliar la visibilidad del arte joven en diferentes espacios y proyectos culturales de todo el país, además de lograr esos espacios estables para el ejercicio de la opinión y el análisis de los procesos culturales, resulta, ya lo veíamos, imprescindible hoy. Ahí necesitamos mucho apoyo de los medios de comunicación, o sea, de todos los profesionales de la prensa, de la comunicación, que nos ayuden a visibilizar mucho el arte joven. Que lo otro que nos pasa es que en ocasiones está a través de informaciones, pero nos hace falta que la gente disfrute del arte. Y más crítica cultural también, indiscutiblemente en nuestros medios, porque hay que visibilizar el talento artístico, acompañar a sus exponentes y ofrecerles más y diversos espacios. Consolidar la crítica artística, la presencia y la promoción de los creadores jóvenes en diferentes medios y plataformas será, no lo dude usted, fundamental para proteger los espacios del arte de vanguardia. Ya lo veíamos. Así nosotros nos despedimos, pero le invitamos a acompañarnos la próxima semana para dialogar sobre la cotidianidad de nuestra isla, así, en Buen Cubano.